y te atreves a decirnos y a decirle a todos los oyentes que están por aquí qué cambios crees que se van a producir en estos próximos meses y cómo afectará a todo esto de la sostenibilidad y, bueno, y al Pacto Verde Europeo también. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Desde Madrid, bueno, como yo le decía hace un momentito a mi amigo Marco, hace poco, o sea, hace nada, he tenido el póster con una noticia de última hora en la que el señor Trump, eh, acaba de firmar un decreto u orden, mejor orden que es como se dice en Estados Unidos, bloqueando todas las iniciativas legislativas y las leyes que existen a nivel estatal que se relacionan con la descarbonización en Estados Unidos. Eso ya hoy. Ayer ya tuvimos otra, y anteayer otra. O sea, que con el señor Trump, pues no se sabe muy bien qué hacer. Más bien diría que la incertidumbre es total. Pero bueno, poniéndonos en el contexto de la sostenibilidad en modo ESG y el Pacto Verde Europeo, yo tengo que empezar por el contexto. Y el contexto que tenemos es que a ver, el mundo pues, ha estado sacudido por crisis últimamente cada dos por tres. Es decir, ahora estamos con con la de los aranceles. Hace 3 años escasos con la guerra de Ucrania. En 1920, en el 2020 con el COVID, en el 2008 con la crisis de las hipotecas y así hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido periodos de estabilidad en los que se han hecho grandes cosas. Como es el caso del Pacto Verde, que el Pacto Verde pues es la consecuencia de la publicación de la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París el mismo año, ¿no? El Pacto Verde nace a finales de 2019 y como consecuencia del nacimiento del Pacto Verde, pues toda la política europea en función de lo que es la descarbonización y pues todo lo que es la parte ambiental, social y de buen gobierno. ¿Cómo estamos ahora? Pues bueno, la situación para Europa pues no es la mejor que se podía ver. Lo vemos todos los días, la situación en la que se vive. Y bueno, pues lo que hace un año parecía que tenía continuidad, pues ahora pues estamos en una especie de impasse. Y digo impasse mientras que Estados Unidos, más bien el señor Trump, pues siga en la que está, que nunca, no se sabe cómo se va a despertar y con qué pie se va a bajar de la cama. Entonces, bueno, recientemente, en febrero de este año, pues ya la Unión Europea ya ha anunciado cambios muy importantes a través de un paquete llamado Omnibus, en el que se van a cambiar pues, las directivas del CSRD, que es la directiva de la información, de los reportes de información sostenible corporativa, de la directiva de la declaración de la debida diligencia y de la directiva relacionada con el, con el carbono en frontera, con el CEMAP, ¿no? Pero a eso también se le tiene que añadir pues el cambio en la taxonomía verde europea y al mismo tiempo también en el reglamento de los sostenibilidad, los famosos SRS o en español los NEIS. Entonces, la Unión Europea lo quiere hacer de una manera muy rápida, pero por más que queramos que se quiera hacer de manera rápida, la Unión Europea tiene unos protocolos, tiene unos procedimientos y unos tiempos. Y yo no creo que esto vea la luz hasta el año que viene, hasta primero del año que viene como pronto. Aunque, en fin, están metiendo el acelerador, pero esto fue antes de que el señor Trump empezara su entrada como un elefante en una cacharrería, como decimos en España. Entonces, bueno, ¿cómo va a afectar? Bueno, pues eso lo iremos viendo a lo largo de las preguntas, o sea, lo que me quiera preguntar Marco, ¿no? Porque no voy a decir todo de golpe, sino
que no iré soltando las cosas, las perlas poco a poco. Pero vamos, particularmente no puedo decir nada, es una incertidumbre. Es decir, si yo digo una cosa igual, mañana me equivoco, o sea, dentro de mañana me he equivocado. O sea, no lo puedo decir porque, aunque todo esto es una interdependencia, no se puede obligar, no se puede olvidar que estamos en un mundo que por más que se quiera desglobalizar, está globalizado. Y eso es así, y es imposible de evitar ya. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda toda esta historia, ¿no? En los meses venideros, o días, u horas. Es muy arriesgado, Jorge, No, yo no quiero, o sea, no. adentrarse Mira, a estuve el vaticinar otro algo. día en la presentación, no en Tokio, sino en webinar, bueno, en la presentación de los avances de los informes integrados de materia financiera eh, y del ISSB, y el clima que se respiraba era también de mucha incertidumbre, aparte de ambigüedad, porque no se logra todavía una armonización plena, ni siquiera interoperabilidad. Es decir, hasta hace unos pocos meses, la Unión Europea, el IASB y el GRI, pues habían dado pasos de gigante en esta dirección. Pero ahora, con todos los cambios que está viendo, pues está como todo un poco a la espera de qué va a pasar. Aunque se siga avanzando, pero no con la velocidad que había hace unos meses. Así es. Bien, gracias, Jorge. Sí, es muy difícil, muy complicado arriesgarse. Pues es No, que yo lo hemos no, visto esto es apostar. en estos dos últimos días. Esto no, es muy complicado aventurarse a decir lo que va a pasar, pero bueno, ahí nos dan pistas, algo huele. Pero, Jorge, ¿tú piensas que limitarían la cantidad de información que las grandes empresas dentro del ámbito de aplicación de la directiva europea de la Por eso, CSRD sí, pueden efectivamente. solicitar? ¿Tú crees que esto va a cambiar? ¿Que se va a Bueno, vamos a limitar, ver. no va a ser tan amplio? En el paquete que ha presentado la Comisión Europea al Parlamento el 26 de febrero de este año, y que ya hay una pronunciación positiva entre el Parlamento y el Consejo Europeo de que se siga adelante, pero ya te digo, esto hace unos días, antes de toda esta movida arancelaria, ¿no? Es que se va a postergar la presentación de informes 2 años, ¿eh? Con la modificación de la CSRD, que es la directiva de informes de sostenibilidad corporativa, ¿no? Y va a haber cambios, es decir, la intención es que esto sea mucho más flexible, más fácil de hacer para las empresas, que haya más tiempo de acoplamiento, las empresas pequeñas puedan recurrir, o no pequeñas, sino las pymes puedan recurrir a la versión VSME, que es la voluntaria, la voluntad para pymes, que va a venir muy descapinada respecto al modelo original. Es decir, las pymes no van a tener que utilizar la doble materialidad, solo tienen que, sí, la doble materialidad, solo van a tener que aplicar la materialidad de impacto, no van a tener, no van a ver la responsabilidad civil por ningún lado, no van a tener que hacer la debida diligencia, es decir, eso va a aliviar mucho la carga, Mucho. también se van a eliminar un montón de datos y eh, va a ser mucho más suave, mucho. De hecho ya está, es decir, ya está publicada la norma, ¿no? Sí, está publicada y en español, está al alcance de todo el mundo que quiera verla en la EFRAC, o sea, no tiene no es que es una cosa que esté pendiente, sino ya está. Y entonces sí, que el EFRAC y la Unión Europea lo que sí que están es solicitando a la gente que se involucre más en esto. El problema que yo le veo es que es voluntaria. Y yo sé que lo voluntario no es lo mismo que lo obligatorio.
Y todos lo sabemos, todos los que estamos de alguna manera relacionados con la calidad, con las normas ISO, pues sabemos que todo es muy relativo. Y el que me diga lo contrario, pues no me está diciendo la verdad. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, Bueno, pues, el ser humano, lo voluntario poco. Me gusta que le den palo zanahoria, como digo yo, ¿no? Pero es verdad que una vez que tú tienes un método, ya es muy difícil salirte de él. Si tú has asimilado, por ejemplo, la ISO 9001, ya no sabes trabajar de otra manera. Que la tienes bien asimilada y bien implementada. Y lo mismo va a pasar con el tema este de la de los informes en modo voluntario, de informe de sostenibilidad en modo voluntario. Ahora bien, también tengo que decir una cosa. Cuidado, que es lo que he venido diciendo siempre que he intervenido en este foro. Que no tenemos que olvidar que la cadena de valor es importantísima y las grandes empresas, las que sí tienen que utilizar el modelo original, en la que sí que está metido todo, la declaración de la debida diligencia, el tema de la taxonomía verde, el tema del completo de la directiva de informe de corporativos, los estándares completos, pues sí que pueden obligar de alguna manera, sutil, subliminalmente, a sus empresas de la cadena de valor a que hagan los deberes. pero eso Porque ya todo lo esto va están encajado. haciendo mucho. Ya lo están haciendo muchas organizaciones de estas, muchas multinacionales, ¿no? Que a sus proveedores les dicen, oye, si quieres trabajar conmigo, tienes que tener o preséntame estos reportes, estos informes, estos indicadores, ¿no? Eso ya lo están Ah, haciendo, ¿no, Jorge? y además, que yo estuve en Bruselas en diciembre en la presentación de los informes de sociedad corporativa y esto ya sabía venir de alguna manera, ¿no? Porque ya había sido elegido Trump. Y Ujú. las grandes Sí. empresas, y digo, por ejemplo, que estaban presentes, hablo de Samsung, de Huawei, mm, ellas estaban diciendo que ellas no iban a hacer, que ya habían invertido mucho dinero y muchos recursos en acoplarse al sistema europeo, que esa es otra. Porque vamos a ver, es que las grandes empresas se tienen que acomodar ahora mismo a lo que diga la Unión Europea, pero también a lo que decía la SEC. O sea, que hay muchas jurisdicciones aquí también que están envueltas. Y hay que jugar, es decir, se necesita un equipo de personas muy competente y o sea, con muchos medios. Y eso es mucho dinero, mucho esfuerzo. Y claro, que ahora te diga, oye, que de lo que habíamos hablado, pues mira, ya no vale. De eso nada. Yo me quiero aquí 4 años trabajando como un burro, para que ahora venga a unos señoritos de, mira, que lo que dijimos ayer, pues ya no es tanto, que no vamos a olvidar. Pues no. No, no. Eso no puede Entonces, ser. Hay claro, que yo ser lo que, sensato. la conclusión que yo saco, que vale, que es muy bonito el marco voluntario, pero como estés dentro de una cadena de valor, pues hombre, sí que recomiendo utilizar el marco voluntario, porque va a ser mucho más fácil. A todo esto, los informes sectoriales ya desaparecen del todo, ya no se van a aplicar, ¿no? Pero vamos, que una gran empresa, por ejemplo, un banco, los bancos no se están moviendo de la parra, siguen utilizando, o sea, porque además están de alguna manera, están muy motivados por la generación Z, que ya está muy imbuida por todo el tema verde, tanto a nivel medioambiental como social como de gobierno, ¿no? Entonces, los propios bancos que ya están muy metidos en este tema, pues van a decir, oye, mira, yo lo que quiero es créditos verdes. Es decir, yo no te voy a, o sea, decir, ¿tú qué me quieres pedir un crédito para hacer qué? ¿Para hacer una empresa de qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver, tú me tienes que presentar un plan de negocio a largo plazo y que me digan cómo te vas a mover. Y si yo no lo veo caro, yo no te voy a dar a ti ese crédito. Porque es que luego, porque después él tiene que informar. Si tiene un crédito malo, pues ya no tiene, ya no,
va a tener un problema de confiabilidad. Ujú. O sea, esto es una rueda. Pero ya te digo, esto ocurrió hace unos meses. Y no sé lo que va a ocurrir mañana. No te lo puedo decir. Porque vamos a ver, hasta que no pase el señor Trump, pues todo es una cosa como muy etérea. Sí, sí, Y así si es. no tengo razón, que me la quiten. Estoy deseando No, que me la pues quiten. ojalá, ¿no? Y nos dieran certidumbre de lo que va a pasar, pero sabemos que no es así, no es así. Bueno, Jorge, los cambios importantes en la directiva No. Sí, bueno, corren vamos a el ver. riesgo de penalizar a las empresas. No, lo han quitado. Han Ok, quitado la responsabilidad bueno, civil y también existía un mínimo límite a partir del 5% del volumen, del volumen. Lo han quitado. Han quitado la responsabilidad civil y han quitado el límite, dejándole esa competencia a los Estados miembros, que vale, esa no es otra. sabemos, ¿no? Si este cambio es positivo o no, ¿no? A ver, es positivo. Es Depende de la positivo porque, perspectiva, ¿no? es decir, es positivo por un lado, negativo por otro, porque si tú Ahí voy. no tienes un sistema punitivo, y digo punitivo, no lo digo que el punitivo sea la cárcel, no tienes un sistema que haga daño cuando haces una cosa mal, pues pone puertas al campo. Es decir, Ahí voy. lo descafeinas un poco, ¿no? Le quitas el salero. Pero por otro lado, pues bueno, mira, es una facilidad. Es que te están dando una facilidad para que hagas las cosas bien, sin ponerte el palo en la cabeza. Pero, es decir, y ya, como antes comentaba hace un rato, pues va a haber también un cambio drástico en todo lo que es toda la regulación respecto al tema de los informes de sostenibilidad. Va a haber, se van a flexibilizar. De hecho, los verificadores no van a entrar en acción hasta dentro de 3 o 4 años. Por lo tanto, hay tiempo más que de sobra para que las empresas se puedan acoplar bien. Pero yo te puedo repetir, ojalá que este tiempo se esté bien aprovechado y que esta situación de incertidumbre gigantesca que tenemos ahora mismo pues se disipe lo antes posible y que se pueda trabajar como es debido, ¿no? Porque también en ello va también la vida de las empresas. Sí, que no Ayer, podemos olvidar. ayer antes del anuncio de Trump, esto era una hecatombe. Después a última hora dijo que se desdecía. Yo mañana no sé lo que va a decir, porque con esto todo es posible. ¿Qué quieres que te cuente? Pues sí, no, pues como te digo, difícil. Lo que sí está claro que, eh, o sea, para marcha atrás no vamos a ir. Eh, esto va a seguir adelante. Lo que está cambiando es el ritmo o la velocidad en la que avanza. Sí, Pero no, y ritmo y no, también, es decir, procedimientos y también el estándar en cuanto, o sea, a la rigurosidad. Se van a eso. eliminar muchos Sí, datos, se van a eliminar muchas cosas, incluso también para las grandes, y se va a dar otro ritmo para que poco a poco, pues esto tenga un escenario globalizado, ¿no? Ahora mismo, primero que no hay una armonización clara todavía, ni tampoco una interoperabilidad entre sistemas. Y eso es lo que no se busca, pero no solo por parte de la Unión Europea, sino también un poco por parte de los socios, de otros socios de la Unión Europea, como puede ser el ISSB o como puede ser el GRI, que lo que quieren es trabajar en armonía todos, aprovecharlo mejor, y que todas las empresas utilicen el mismo idioma. eso es, eso es. No, pues ese es el futuro. Yo, pero que no sé cuándo va a llegar, pero tiene que llegar en algún momento. Aparte Ahora, que es una manera también de evitar un gasto excesivo de recursos que las empresas no se merecen, porque tienen otras cosas en las que pensar.
Bueno, y tener, ¿no? Una misma vara de medición, ¿no? También, Jorge, porque con los diferentes marcos que hay ahora mismo, es muy difícil comparar de una organización que utiliza un marco a No, otra, a que ver, utiliza la otro Unión modelo. Europea lo que quiere también es que por ejemplo, de cara al GRI, o sea, a través de tablas de interoperabilidad, se pueda eh, dar por bueno ese informe hecho a nivel GRI, ¿no? Pero claro, el GRI tiene un problema, que el GRI no te mide la materialidad financiera y el SSB no te mide la materialidad de impacto. Por lo tanto, este sería un esquema adecuado o afirmativo para el caso del modelo voluntario, pero no del modelo general, porque el modelo general no se elimina la doble materialidad. Ujú, así es. Así es, Que así sí, es. también, Bueno, también va a disminuir el número de empresas obligadas también, porque a partir de ahora van a ser 450 millones de negocio y más de mil empleados. Pero a mí eso no te quita. Es decir, las empresas grandes son las empresas grandes. Y todos sabemos cuáles son. ujú, Y esas son las que tiran del carro. Que tienen que además que actuar como cabezas tractoras. exactamente sí, lo que conversábamos antes. Mm, así es. Bien, Jorge, vamos a continuar. Eh, nos gustaría, digo no solamente por mí, sino por todos los asistentes, saber si va a perder impulso o fuerza todo lo que se ha invertido en temas de sostenibilidad y si se va a ver comprometido el liderazgo de de la Unión Europea en cuestiones ambientales, sociales, así como la confianza de consumidores o inversores y ciudadanos en el Bueno, modelo de sostenibilidad europeo. ¿Tú cómo lo ves? ya, ya está comprometido, ¿eh? Pero antes del castañazo de Trump. Bueno, porque o sea, decir, la situación de la Unión Europea respecto a la guerra de Ucrania es muy delicada. ¿Eh? Y se han dado cuenta que así no podían seguir. No podían seguir, por decirlo de alguna manera, aunque suene excesivamente exagerado, la Unión Europea no podía seguir en un plado verde con ovejitas blancas y florecitas. Es decir, tiene que sentar, es decir, los informes de Draghi y de Letta instando a una mayor competitividad y a una mayor independencia. O sea, es lo que ahora mismo el objetivo. O sea, la Unión Europea tiene que empezar a vivir por su cuenta. Ujú, Entonces, la Unión Europea antes de de este lío que ha ocurrido, pues sí se había elegido en el líder de la sostenibilidad, por encima de Estados Unidos y por encima de China. Tanto es así que sacó el famoso Pacto Verde. Y eso fue pues la catarata de regulaciones durante 5 años que no han dejado vivir las empresas. Y ahora se entiende lo contrario, que tanta regulación es mala. Y efectivamente, yo soy de los que opina de que un exceso de regulación es malo, ujú, pero, pero tampoco muy poca regulación como es lo que pretende el señor Trump. Tiene que haber un punto de equilibrio. Entonces, que, por ejemplo, en España, pues últimamente se ha hablado mucho del tema de los plásticos, de la economía circular, de los desechos, de tal. Sí, pero yo estoy viendo que eso ha bajado mucho. No se ha pisado el acelerador como se estaba pisando el año pasado. ujú. Se nota. Sí, vamos, sí, se Ha nota. bajado. Es decir, todo es muy bonito, pero dentro de lo que uno pueda, dentro de lo posible. No fuerces, porque además, vamos a ver, hay un tema muy claro. Ahora está el tema del Mercosur, la rectificación del Mercosur respecto a la Unión Europea.
el año pasado hubiera sido imposible. Imposible. Porque, empezando por los franceses, porque decía, bueno, resulta que me tengo que, o sea, romper las narices con la regulación de la Unión Europea, pagando en exceso para cumplir la regulación, y luego resulta que abro las puertas a productos de países que no tienen ni la mínima parte de regulación respecto a la mía. Eso es una desigualdad tremenda, ¿no? Ya No, por eso sí. ahí había un problema. Bueno, ahora, en vista de las hazañas del señor Trump, pues parece que está más cercano, pero yo así no lo veo claro todavía, porque sigue habiendo mucha simetría. Eh, pero bueno, ha bajado mucho, ¿eh? Para mí que ha bajado. El tema de la confianza de los consumidores, de los inversores y los ciudadanos en general. Porque tiene otros problemas ahora mismo. Otros problemas mucho más graves. Y todos sabemos cuáles son. La guerra de Ucrania, que no sabe lo que va a ser, lo que va a ocurrir, y el lío de Estados Unidos. Y no se Sí, sabe lo que son pasará problemas que mañana. sí, no, sí, sí, son problemas que, y de hecho creo que es correcto que los aborden con mayor prioridad, porque Claro. el impacto que está teniendo a nivel social la guerra, o a nivel, claro, económico y ambiental, ¿no? Pues Todo. que Trump esté gobernando Por y más que con me las quieran políticas que convencer está los ejerciendo. políticos y los grandes gurús de la comisión que no, mira, no me cuentes historias. Yo veo lo que veo. Y tú mismo estás temblando. Sí, 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 sí. Vamos, y esa poca confianza en sí mismo de la Unión Europea, me refiero, o de tener también confianza sí tiene, pero son tantos frentes abiertos, es lo que provoca que no se le esté dando el mismo empuje a esto y sí, un poquito de confianza, yo creo que sí, que también se hace. Tenemos que conseguir de alguna manera una estabilidad que no tenemos ahora mismo. Y la estabilidad te da tranquilidad, sosiego. Y a través de la tranquilidad y el sosiego se puede pensar y se puede llegar a soluciones. Pero actualmente estamos en tal nivel de caos y de incertidumbre y por lo tanto de inseguridad que realmente no hay manera de pensar como es debido. Y si no podemos pensar como es debido, ¿cómo se llega a una solución? No, bueno, se puede llegar a una solución, pero quizás no va a ser la mejor. Ujú. Bueno, Va a es ser una decir, solución solamente ir temporal o despacito. deficiente. Claro. Bien, Jorge, ve, pues seguimos. El impacto de los informes de sostenibilidad. ¿Cuál va a Ah, ser? ya un Y poco lo he su dicho antes, divulgación. ¿no? Un poco lo he dicho antes, ¿no? El tema del impacto de la Organización Internacional de Estándares, pues ya lo he dicho antes, todo depende de interoperabilidad, depende también el tema de la armonización, también jurisdicciones, ¿eh? Para que sea un modelo único para todo el mundo, como pasó con el modelo de auditoría. Pero claro, se tardó 100 años y esto van 5. Entonces, claro, no queramos correr como el correcaminos. Es decir, y ahora, claro, con lo que está ocurriendo, pues se sigue trabajando por detrás, ¿eh? Y eso es bueno, porque no estás sometido a una prisa como había antes, ¿no? Y entonces ahora te da tiempo para pausar las cosas y para verlas con más claridad. Porque las cosas no se pueden hacer deprisa y corriendo. Tienes que tener un momento para entender todo bien, para digerirlo y para desarrollarlo como debido. Las prisas son malas compañeras. Y el alcance de cumplimiento, pues bueno, ya lo he comentado antes. Es decir, va a haber unos plazos, se han aumentado 2 años, concretamente, además, ya estaba desde el año pasado vigente ¿cómo se llama? La prórroga de 1 año para el tema del reglamento de exporestación. ¿Eh? Ahora también se ha pausado 2 años el tema del ajuste de carbono en frontera, el CBAM, que se va con el paquete de ómnibus.
el tema de de las directivas de la diligencia debida y el tema de la taxonomía, pues son 2 años. A ver si en ese tiempo sacan lo que sería bueno, que sería el tema de la taxonomía social, que estaba muy avanzado y se olvidaron de ella el año pasado, porque eran demasiados estándares, por llamarlo, demasiadas facetas, hasta 47, imagínate tú lo que es eso, una barbaridad. El impacto de la cadena global de suministro, yo diría cadena de valor, porque la de suministro está supeditada a la de valor, ¿no? Pues ya lo he dicho antes, ya lo he comentado antes, que dependerá de la voluntad que tengan las empresas de declarar o de informar bajo el aspecto de este voluntario y es decir, la capacidad de hacer de cabezas tractoras de las grandes empresas respecto a su cadena, a las empresas que forman parte de su cadena de valor. En los mercados financieros y de inversión, yo estaba viendo lo que está ocurriendo. Trump no quiere saber nada del tema verde. Está el todo colorado, como su gorrita. Pero bueno, yo más que el tema de los fondos, que también están sufriendo mucho, con estos vaivenes, pues hombre, la tendencia hasta el momento es que habían disminuido, pero eran de mayor calidad. Además, de hecho, la propia MSC y el propio Dow Jones de Sustainability, pues ya habían tomado nota y habían eliminado a muchas empresas de su lista, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo por ahí no veo grandes problemas, ¿no? Es decir, sigo con las mismas obligaciones, es decir, las que están las empresas financieras cotizadas y de gestión de activos, por ejemplo, del tema de inversión o de seguros, también están metidas dentro del carro de la declaración general. Las no cotizadas no, pero las cotizadas sí. Y el tema de la competitividad y el comercio mundial, pues espero a nivel europeo, espero que el informe Draghi, lo que se vierte el informe Draghi, que también está publicado y que está al alcance de todo el mundo, en varios idiomas, pues, o sea, sea una piedra de toque de atención. ¿Eh? Antes se decía que la Unión Europea tiene que gastar del orden de 800.000 millones de euros en tema de competitividad. Ahora esos 800.000 se han multiplicado por 2 para el tema de defensa. Y eso no se sabe de dónde va a salir, hoy por hoy, con la que está cayendo, ¿no? Lógicamente todo este lío mayúsculo que está habiendo actualmente, pues esto impacta al comercio mundial. Los aranceles no son buenos para el comercio. Lo veas desde donde lo veas. Y ahora mismo la guerra de mamporros que se está gestando entre China y Estados Unidos no va a terminar bien. A no ser que los chinos, pues, no hagan caso. Pero no lo sé, no tengo ni idea, no puedo decir. El impacto de la innovación en las oportunidades económicas, esto viene también reflejado en el tema del informe Draghi. Es importantísimo. Porque hasta ahora lo que ha hecho Europa ha sido regular, productivo, ya ha perdido el tren de la innovación. El tren de la innovación lo tiene Estados Unidos y el tren de la producción lo tiene China. Y eso es así. Europa ha venido viviendo un poco el cuento de la lechera. Y ahora puede seguir así. Se lo dijeron hace tiempo y no hizo caso. Y era a las duras. Para que veas Pero eso que también va a no afectar solo... a Estados Unidos, porque, es decir,
lo voy a repetir lo que he dicho al principio. Vivimos en un mundo global. Llámalo a aldea, llámalo como quieras. Pero estamos permanentemente en contacto con unos con los otros. Ya no hace falta coger el avión, pues simplemente te puedes ver por televisión y trabajar sin moverte de tu silla. En temas de oficina, lógicamente, no en temas de verificación, Sí, por ejemplo, sí, no, de sistema de calidad, porque eso a mí no me vale un informe. Es decir, tú tienes que ver con tus ojos lo que está haciendo el auditado, ¿no? Pero vamos, que te facilita mucho la tarea y que estás, de alguna manera, en permanente comunicación con el mundo. No te puedes cerrar al mundo. ujú, no, 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 eso es, ya es, puedes Todo lo que sea, intentarlo, pero vas a fracasar en el intento. y todo lo que sea maniobras en sentido contrario, pues son perjudiciales. Ujú. Es que eso es sentido común puro. No te Pues hace sí, falta ser bueno, un gurú de la economía, ni de las finanzas, ni de nada por el estilo. Es que es de sentido común. es aplicar sentido común, sí. Bien, Jorge, vamos a ir avanzando. Eh, ¿qué desafíos o retos críticos ves tú en el horizonte a Ya los he futuro? dicho. Si ya los he dicho. Desafío críticos. Pues lo primero es desaparecer de esta nube tóxica en la que estamos. Eso es lo primero. Estabilidad, estabilidad y estabilidad. Ese es el mayor desafío ahora mismo. El mayor desafío. Que por lo visto hay una serie de personajes que no quieren, por los motivos que sean. Pero es como cuando una casa se mueve por un terremoto. Tú estás debajo de la mesa esperando que se deje mover. Pues con la que está ocurriendo ahora mismo, con los vaivenes a los que estamos sujetos todos los días, a todas horas, pues ¿qué vas a hacer? Esperar a que amaine el temporal. Lo que quieres es estabilidad, que eso pare para poderte levantar, mirar lo que pasa a tu alrededor y seguir tu camino. Ujú. O sea, meterte en teorías ahora mismo de cómo van a cambiar los índices de crecimiento, cómo va a ir la macroeconomía, todo el tema de exportaciones, a qué se debe el tema del fregado de China con Estados Unidos al último minuto, cuando los fondos, los bonos americanos, los inversores estaban huyendo en manada, pues no tiene mucho sentido. O sea, como también pensar qué es lo que pasa por la cabeza del señor Putin. Complicado, ¿no? De hecho, bueno, yo era uno de los que pensaba que con la llegada de Trump se iba a relajar No, la tensión con Rusia y tampoco parece. mira, Trump es Trump. Y aparte de Trump no hay nadie más que Trump. No hay más. Es él y su circunstancia. Olvídate de los demás. Si no le sirven para su negocio, para sus intereses, olvídate. Él pensaba que Putin iba a ser muy suave, que se lo iba a camelar. Pero es que no sabe que Putin es por el estilo. Pero en otra forma. Es autárquico como él. Sí, no. Entonces, ¿que todas estas cosas son malas para la democracia de verdad? Pues sí. ¿Que es malo para el mundo? Pues sí. ¿Que es malo para la economía? Pues sí. ¿Que es malo para el comercio? Sí. ¿Que es malo para todo el mundo? Pues sí. El Sí, pero hay europeo, personas que salen beneficiadas. Por eso estamos ¿eh? así. Eso es temporal. ¿De qué te sirve beneficiarte tú si luego tienes al país hecho un desastre? Bueno, bueno. El desafío es lograr volver a la estabilidad, a la senda de estabilidad. Es el desafío. Luego, una Vale, vez Jorge, que logres la eso. Y estabilidad, luego, pues eso, ser ujú, más competitivo. Y todos ujú, sabemos cómo pues se sí, logra la competitividad.
A ver, Bueno, pues no solo siendo a ello hay que productivo, sino ser competitivo. Porque hay gente que confunde la productividad con la competitividad y la eficiencia con con la eficacia, y no es lo mismo. Sabemos que no esos son conceptos que no son iguales, pero se confunden. Entonces, bueno, pero sin estabilidad no se puede hacer nada. Ese es para mí el desafío crítico ahora mismo. Volver a la estabilidad, ujú, volver a la certidumbre. Pero no a la certidumbre de 2 días, a la certidumbre de horizonte. a largo plazo. Sí, sí, de largo plazo. Que se Claro, puedan hacer proyectos a 10, 15, 20 años. claro. Sí, sí. Bueno, muy bien, Jorge. No, pues para ir terminando, ¿qué conclusiones sacas de estos ¿Qué cambios conclusiones ¿no? que pueden saco? llegar? Pues las que te he dicho hace un minuto. O sea, que hay que esperar. Que vamos a ver que los cambios anunciados son los que he dicho antes por parte de los sistemas de información sostenible, que sí que se ha solicitado una especie de como de prórroga que se van a facilitar y flexibilizar mucho, ¿cómo se llama? Las exigencias a las empresas, que se va a tratar de ayudarlas, eh, que se está pidiendo, eso sí que es verdad, creo que te lo comentaba en más de una ocasión, la misma FLAC está pidiendo a las empresas que se unan a ella, Sí. que formulen preguntas, que, en fin, y lo mismo está haciendo el SUSB y el GRI. Es decir, están dando más cabida a las empresas que antes, ¿no? Quizás porque también hay empresas que ya llevan ya años en este tema y pueden aportar experiencias muy válidas. ¿Eh? Y de todo riesgo puede sacar una oportunidad. Es decir, ahora se dice que la Unión Europea se tiene que rearmar. Eso que es una palabreja que a algunos no les gusta, ¿no? Pero bueno, es que es la verdad. Eso trae tecnología. Luego, Sí. tienes una oportunidad ahí de crecer tecnológicamente, que la tecnología más tiene muchos hilos conductores. Y que por eso tecnología de guerra la puedes aplicar en tecnología de paz. Eso lo demostró la Segunda Guerra Mundial. Sí, por ejemplo, la bomba atómica dio pie a lo que eran las plantas de energía nuclear. Ujú. Es decir, domesticar a la bestia, ¿no? El- con un riesgo tienes una oportunidad y con una oportunidad tienes un cambio. Y ese cambio lo puedes aplicar en mejoras que te van a rendir positivamente en tu negocio. Tampoco digo nada nuevo, porque esto es sentido común. Bueno, pero sí, pero aquí las personas, todas las personas que están aquí escuchándote, Jorge, pues quieren saber un poquito eso, cómo les afecta a ellos, ¿no? O cómo creemos, porque estamos haciendo hipótesis, ¿no? Y suposiciones, pero ellos se preguntan, bueno, ¿y todo esto a mí, mañana, cómo me va a afectar? Bueno, Bueno, pues si sigue adelante todo el tema, y yo creo que sí que va a seguir adelante, porque además, sobre todo ahora, esto va a dar más tiempo para sosegarse y hacer las cosas sin tanta prisa con más cordura. Pero bueno, decir, yo creo que se puede conseguir un buen sistema de informes de sostenibilidad, que se puede generar un buen modelo de sostenibilidad sin tanta cosa sobrante y sin tanto radicalismo, eh, dando tiempo a implementar el modelo, eh, y eso sí que lo veo muy posible. Lo veo posible y además lo veo positivo, lo veo con ganas, porque yo el primero que decía, madre mía, que hola, esto ni quien lo supere, es tremendo, esto ni quien no hay empresa que lo hiciera.
Que soporte tanto. Era como el cebar un pato, hablando con un ejemplo un poco como antes se utiliza para hacer el foie gras, ¿no? Cebando el pato con el canuto para ponerlo gordo aunque no quiera comer, ¿no? Pues lo mismo. Es decir, yo lo veo positivo. Pero claro, es decir, y la Unión Europea ya había emprendido ese camino antes de. Eh, espero que sí. Siempre que, dentro de la incertidumbre, siempre tienes que ver las cosas con esperanza. Sabes que hay un dicho en España que dice que la esperanza es el último que se pierde, ¿no? O sea que hay Pero que solo mirar en las cosas España. con esperanza y con optimismo. Yo creo que sí. Solo en España. ¿Eh? Sí, Jorge, por supuesto. Por supuesto, hay que mirarlo con Yo creo que sí. optimismo. Y bueno, también hay gente que, si bien es cierto que somos muy críticos con cómo lo están gestionando, pero también hay gente muy capaz que está Yo ahí lo arriba, creo. orquestando esto. Tú lo sabes muy bien, que hay gente muy, muy capaz. Y bueno, pues vamos a confiar con el tiempo necesario que es que ellos requieren eh, a que vayan moldeando todo esto de la manera adecuada para que sea algo sencillo de asumir, pero que tenga un gran impacto, ¿no? Un buen impacto A ver, en, en el lo que entorno. el planteamiento es mucho más sencillo que el anterior. Es decir, a mí me gusta, la pasa es que ni tengo tiempo, ni hay momento, ni hay espacio, ni nada por el estilo para hacer una comparativa de lo que antes es lo que hay ahora, ¿no? Lo que está presentado, ¿no? Eh, Dentro del marco de voluntariedad, ¿no? Porque el otro no va a moverse. El otro no se va a mover. Hombre, va a perder carga de datos, porque había cosas que eran ya exageradas, ¿no? Pero eh, pero es mucho más suave que el anterior. En lo que corresponde a. Y el CRSD no sé yo lo que va a cambiar. Me imagino que los plazos, los números, el modelo a seguir, la forma de declarar, no sé cuál va a ser los cambios extremos, ¿no? Lo quieren hacer antes de junio, pero no lo sé. Mucho, mucho correr, sí. Bueno, bueno, Jorge, pues con Bueno, hay esto, una cosa que sí se ha anunciado ya, ¿eh? Que para junio se publica el formato digital, el XRBL. así, Para correcto. que lo sepáis los informáticos. Ujú. Sí, 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 correcto, es así. Carlos, bienvenido. Eh, Todo tuyo para que puedas hablar y contarnos cómo la plataforma puede hacer esto más sencillo. Y fíjate, Carlos, ¿no? Pues como es todo tan, hay tanta incertidumbre, cómo somos capaces de esa incertidumbre manejarla con una herramienta que es Exacto. capaz de adaptarse a todos estos cambios. En efecto, Marco, muchas gracias por la presentación. Para ti, Jorge, también muchísimas gracias por tu introducción. Yo creo que para todos aquellos que en realidad sí resultamos siendo novatos en estos temas, pues nos dejas muchas, sobre todo, conclusiones y recomendaciones para saber cómo tratar de avanzar ante tanta incertidumbre. Así que, bueno, en esta parte del espacio, pues voy a hacer una presentación precisamente de las soluciones de SG Innova para que tratemos de reducir un poco esa incertidumbre, ese desconocimiento que a la final muchas veces se traducen en riesgos que definitivamente pueden tener impactos y efectos pues más bien no favorables dentro de nuestra organización. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Voy a permitirme quitar mi cámara para no tener problemas por aquí de conexión. Permítanme unos momentos y procedo a compartirles. Me confirman por favor que la estén visualizando y arrancamos. Sí, se ve tu pantalla, Carlos, y se te escucha muy bien. Excelente, sí, por aquí veo varias manitos arriba, muchas gracias, qué bueno que estén muy activos, así que agradecerles también a todos los asistentes. Y bueno, entonces, en línea con eso y ese gran contexto que nos han dado, pues comentarles que Grupo S Innova
trae para todos ustedes al menos una luz, una luz entre tanta incertidumbre y entre tanto desconocimiento también. Es entendible que quizá muchos de los que están acá tienen ciertos conocimientos, aspectos relacionados con el tema de sostenibilidad. Para que ellos tendrán conceptos de pronto un poco más orientados a ciertos mitos con respecto a la sostenibilidad, ¿cierto? Y quizá algunos otros pues sea su primera vez en estos espacios y precisamente para ustedes también es importante que sepan que existen herramientas, existen facilidades, existen soluciones tecnológicas como las que ofrece SG Innova para que precisamente tengan ustedes un aliado, ¿sí? Un aliado que les facilite la vida en términos de gestión de procesos, gestión de sistemas, gestión de modelos, ¿cierto? En reportabilidad de información, transformación de información, reporte de información, ¿cierto? Fíjense que pues estamos hablando de algo muy crucial que es la gestión de la sostenibilidad, donde la gestión de la información propia de cada una de las organizaciones pues debe mantenerse bajo control. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta pues ese contexto, ahora sí que el propósito de ese Innova, como lo ven ustedes aquí en pantalla, pues cobra mucho más sentido, ¿no? Ya que dentro de esa búsqueda de simplificar la gestión y fomento de la competitividad, y fíjense que ahí viene precisamente sostenibilidad de las organizaciones, ahora sí que tenemos que estar más atentos de ese contexto externo, de saber cómo nos puede llegar a impactar, ¿cierto? Son eventos que pueden llegar a impactarnos de acuerdo a nuestras actividades económicas más o menos, pueden convertirse para nosotros en un riesgo, una oportunidad, ¿listo? Pero es así como precisamente al tener herramientas vamos a facilitar ese abordaje de gestión de riesgos, abordaje de gestión de impactos. ¿Para qué? Para que podamos garantizar algo que todos, absolutamente todos nosotros buscamos como líderes de procesos, responsables de sistemas o modelos de gestión, gerentes encargados de área, etcétera, que es la continuidad de procesos y por supuesto la continuidad del negocio, ¿no? Ante estos entornos tan desafiantes como lo hemos visto, tenemos que estar preparados, ¿listo? Perfecto. Entonces, bueno, comentarles y darles la bienvenida a esta, su plataforma principal, que es la SG Suite. Esta plataforma pues trae consigo una serie de soluciones tecnológicas para que precisamente temas relacionados con la sostenibilidad, en este caso puntual, pues tenga una guía, una secuencia lógica de gestión para que sea mucho más sencillo trabajarla dentro de la organización, aun cuando se convierte en incertidumbre. No quiere decir que no vamos a hacer nada y que nos vamos a quedar sin hacer nada, no, tenemos que ir haciendo, muchas organizaciones vienen ya trabajando de manera muy juiciosa, muy disciplinada, para aquellas que no, pues aquí tenemos también herramientas para que nos faciliten eso. Entonces, esta es nuestra suite principal, comentarles que es una suite que funciona 100% cloud, para acceder simplemente con unas credenciales y conexión a Internet, pues será nuestro único requerimiento técnico ante el consumo de recursos, que también es importante precisamente con lo que estamos conversando el día de hoy. Así que dentro de esta web, dentro de esta nube, dentro de esta solución que funciona 100% cloud, vamos a comentar que tenemos aquí, me voy a orientar a través de un mapa de navegación, precisamente para que ustedes evidencien cómo nosotros como organización buscamos que para ustedes, todas aquellas empresas que saben y que existe una preocupación en términos de sostenibilidad o de impactos ESG o ESG o ASG, ¿cierto? Saben que hay una preocupación, que deben hacer algo, pero muchas veces no lo saben, muchas organizaciones no tienen responsables que se encarguen de todos estos temas, muchas organizaciones no tienen idea ni siquiera por dónde arrancar, habrán otras que por supuesto que están mucho más organizadas, incluso tienen hasta sus comités de sostenibilidad, tienen ciertas personas líderes ya con conocimientos muy sólidos de cómo establecer estrategias ESG dentro de la compañía, para que se alineen, por supuesto, dentro de lo que es el desarrollo y crecimiento económico de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, atacando eso, atacando esa preocupación, atacando también precisamente lo que nos mencionaba muy bien Jorge dentro de su presentación, y es el tema de la cantidad de legislación, normas que muchas veces, en vez de orientar, lo que hacen es que nos dejan muchas más incertidumbres y no sabemos ni siquiera por dónde arrancar. Es allí donde pues precisamente buscamos que nuestras herramientas permitan ser una guía, ser una orientación para todos ustedes y brindarles esa mano ayuda. Así que en línea con eso, lo que ustedes ven aquí en pantalla es una especie de ruta que desde SG Innova hemos creado precisamente para que ustedes tengan una herramienta en la que puedan arrancar a trabajar en la gestión de sus impactos ESG. ¿Listo?
Primero, comentarles que tenemos lo que es el autodiagnóstico, aquí lo vemos a través de este gráfico, es una ruta de un caudal muy importante donde vamos a tener una serie de etapas, ¿listo? Digamos que al final hacia dónde queremos llegar, a tener la posibilidad de ver cómo estamos, ¿listo? A través de los informes de sostenibilidad o memorias de sostenibilidad, saber cuáles son nuestros resultados, ¿sí? ¿Cuál es nuestro desempeño económico, ambiental y social con respecto a mi entorno y viceversa? ¿Cierto? Hablaremos precisamente del ejercicio de materialidad. Entonces, cabe resaltar que como cualquier otro modelo o sistema de gestión, ustedes muy bien lo saben, adoptar un modelo de sostenibilidad es una decisión totalmente estratégica dentro de las compañías. Así debe verse y más que verse, implementarse. ¿Sí? En ese sentido, como cualquier otro modelo o sistema ISO que precisamente siguen siendo las bases de estos aportes, afortunadamente los modelos o sistemas de gestión que se vienen actualizando sí que son unas muy buenas bases para esta respuesta ante nuestros impactos. ¿Sí? Claro, hay que darles un foco y un enfoque un poco más hacia el aspecto de la gestión de la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué es importante y cuál es el común denominador de todo esto? Que siempre partimos por un autodiagnóstico, saber cómo estamos, cuál es nuestra foto inicial, cuál es nuestra situación actual y para ello, fíjense que incluso aquí a través de nuestro mapa, al dar un clic, el sistema es capaz de llevarnos a algo muy interesante, que es una solución para que ustedes, cada uno de nosotros como líderes de proceso, podamos hacer un ejercicio muy importante que es autodiagnosticarnos. ¿Sí? Autodiagnosticarnos con diferentes marcos de referencia. Sabemos que existen unos marcos de trabajo, unas guías orientadoras a nivel internacional. Aquí, de hecho, tenemos precisamente una introducción de cuáles son esos posibles marcos sobre los cuales nosotros vamos a poder trabajar dentro de nuestras soluciones. ¿Sí? Con seguridad muchos de ellos son conocidos para todos ustedes, las propias NIF, las NIS, el marco CSRD, por supuesto, el marco GRI, que con seguridad también lo conocen mucho como guía y como marco de reporte, SASB también dentro de su ejercicio con un poco más de enfoque hacia la materialidad financiera, pues nos permiten tener esas bases, ¿listo? Para que nosotros seamos capaces de responder ante los entornos cambiantes, atacando precisamente dimensiones sociales, ambientales y de gobierno. Entonces, bajo ese ejercicio de contextualización, de autodiagnóstico, queremos presentarles a ustedes lo que es Gap Analysis, una herramienta que funciona a través de una aplicación. Ustedes tranquilamente pueden ir a su App Store, Google Play, van a buscar por allí ese Innova Gap y van a encontrarse ustedes una aplicación como esta, ¿vale? Para que podamos hacer ese autodiagnóstico. ¿Cómo lo vamos a realizar? Yo por aquí voy a ayudarme a través de una herramienta que me permite emular lo que sería lo que ustedes estarían visualizando, ojalá en este momento para todos aquellos que estén buscando el aplicativo. ¿Listo? Comentarles que lo que tienen que hacer ustedes es registrarse, ¿sí? Van a poner por aquí su mail, organización, país, sector, tamaño, cargo, eh, para que nosotros, digamos que podamos crear y habilitarles unos usuarios a ustedes para que puedan realizar esos autodiagnósticos. Así que el mail que ustedes pongan por aquí va a ser crucial porque allí es donde van a llegar estas credenciales. ¿Listo? Al final vamos a aceptar términos y condiciones, vamos a registrarnos y vamos a poder tener los accesos necesarios para poder posteriormente venir e iniciar sesión en nuestro aplicativo. Una vez tengamos estas credenciales, vamos a iniciar sesión. El sistema lo que va a hacer es que va a mostrarnos una interfaz donde vamos a encontrar material muy interesante. Lo primero es, por supuesto, tenemos el botón de crear diagnóstico para que podamos evaluarnos, para que podamos hacer esa autoevaluación. ¿Listo? Por acá tenemos un documento de buenas prácticas que también está, pues, por supuesto que habilitado y es para que ustedes conozcan un poco precisamente a través de los artículos y de la información que constantemente Seginova Group se encuentra publicando sobre por qué son importantes precisamente esos marcos y estándares ESG para las empresas y los inversores. Bueno, un poco precisamente de esa teoría para que ustedes tengan ese contexto, incluso partiendo de lo que de definir qué es ESG como tal, ¿cierto? Como criterios, como iniciativas, como también se conocen, como pilares de la sostenibilidad, etcétera. Bueno, por aquí hablar también acerca de la historia de ESG, ¿listo? De algunos de los marcos de referencia precisamente, ya lo mencionaba también Jorge en su ponencia, todo lo que tiene que ver con la taxonomía, de qué trata, los reglamentos de divulgación de finanzas sostenibles, la directiva como tal de reporte,
¿Listo? Aquí hay una cantidad de información muy interesante para que tengamos un poco más de conocimiento directamente desde nuestro aplicativo. Ya entrando un poco más en materia, al dar clic en crear nuevo diagnóstico, el sistema se encuentra preparado para que ustedes puedan encontrar los diferentes marcos de referencia sobre los cuales ustedes van a poder autoevaluarse, ¿sí? Recordemos que pues no es obligatorio solamente utilizar un marco, ¿no? Siempre está bueno, en la mayoría de los escenarios, estar por arriba de lo que es reglamentario, ¿sí? Nunca por debajo, es decir, cumpliendo, ¿vale? En ese sentido, incluso marcos como por ejemplo lo es el GRI, sellos propios como por ejemplo de Verified y Contec, una organización aquí a nivel Colombia, por ejemplo los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible también como marco global, ¿sí? Aquí podríamos encontrar por supuesto SASB, la CSRD o las propias NACE, ¿cierto? Otros marcos de referencia con los cuales nos vamos a poder autodiagnosticar. Entonces ustedes van a poder escoger el que deseen sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, si yo quiero autodiagnosticarme con respecto a GRI, pues simplemente lo seleccionaré. Vamos a dar clic en nuevo diagnóstico y vamos a tener la posibilidad de encontrar ese cuestionario que me va a orientar a mí como responsable de este tipo de procesos dentro de las compañías para saber qué es lo que voy a evaluar. Cuando venimos a seleccionar grupos, aparecen una serie de temáticas, ya de entrada son temas que son considerados relevantes a nivel global, ¿cierto? Que lo tienen los propios marcos de referencia, estamos utilizando precisamente GRI, sobre los cuales nosotros pues, vamos a poder escoger esos temas, esos grupos donde queremos evaluarnos. Si queremos evaluarnos con respecto a biodiversidad, el desempeño económico, anticorrupción, con respecto al tema de energía, aguas y efluentes, gestión de emisiones, muy importante, ¿cierto? Si queremos evaluarnos con respecto a seguridad y salud en el trabajo, con respecto al trabajo con las comunidades, que es muy importante, vamos a poder tener la posibilidad de escoger esos temas. Vamos a dar clic aquí en cerrar y simplemente comenzar. ¿Listo? Aquí ya van a aparecer nuestros temas con una serie de preguntas. Estoy dándoles un ejemplo donde nos dice que en cuanto a biodiversidad, la empresa describe su compromiso y políticas para la conservación de la biodiversidad. Vamos a tener la posibilidad de manejar una serie de respuestas. ¿Listo? Aquí ustedes van a poder escoger cuál es la respuesta que más se acerque de manera muy objetiva a lo que es el estatus de la organización, ¿cierto? En términos de cumplimiento. Para cada una de ellas, si tenemos algún tipo de observación, vamos a poderla dejar por este medio, incluso pues las evidencias que ante los ejercicios de evaluación de cumplimiento de auditorías, entonces los registros pues es una muy buena herramienta para evaluar pues esa conformidad o evaluación de cumplimiento, ¿listo? Entonces así vamos a poder ir avanzando por cada una de las preguntas, ¿cierto? Al final pues encontraré los diferentes grupos. Si quiero arrancar por energía, simplemente doy clic en energía y voy a encontrarme el cuestionario de acuerdo a lo que SGINOVA pues ya tiene predefinido para todos ustedes. Independientemente de ello, ustedes encontrarán una particularidad muy interesante con respecto a las soluciones de SGINOVA y es que tienen un grado de adaptación bastante alto. ¿Listo? Podríamos adaptar el aplicativo con otro tipo de marcos, otro tipo de cuestionarios, de acuerdo a los escenarios más aplicables para cada una de las organizaciones y sus actividades económicas, incluso ubicación geográfica. ¿Listo? Vale, comentarles que adicional de poder ejecutar los diagnósticos, nosotros pues hemos adoptado, como bien lo mencionaba Marco al inicio del Summit, lo que es el uso de diferentes tecnologías. En este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial nosotros la hemos adaptado para que cuando queramos, por ejemplo, evaluar diagnósticos, en este caso ya no voy a verlo, sino que perdón, no voy a crearlo, sino a verlo, el sistema me va a mostrar ese diagnóstico, ¿listo? El resultado como tal y yo pudiera tener la posibilidad de ver online ese resultado, descargar un informe o enviarlo por un mail. En este caso lo voy a descargar y vamos a visualizar aquí lo que el sistema pues nos ha generado de manera automática. Lo primero es todo lo que tiene que ver con la información del registro, cuándo lo hemos hecho, cuál es el país, a través de una serie de campos que alimentan precisamente la autoevaluación. Unos resultados generales con base al cumplimiento de cada uno de los grupos seleccionados, como lo ven ustedes aquí en pantalla. Un resultado también, pero con un poco más de detalle, precisamente con cada una de las preguntas sobre las cuales tienen nuestros cuestionarios. ¿Listo? Aquí vamos a ver nuestras respuestas, si tuvimos algún tipo de evidencia o no, las observaciones que hayamos dejado en cada una de los grupos y las preguntas dentro de
el diagnóstico. Un análisis gráfico también correspondiente al nivel de cumplimiento, tanto total como individual por cada uno de los grupos seleccionados. ¿Listo? Y aquí viene algo muy interesante. De acuerdo a esa evaluación, ese autodiagnóstico y por supuesto que a las respuestas puntualmente, observaciones y evidencias que hayamos cargado por cada una de las preguntas, el sistema, a través de la inteligencia artificial, empieza a realizar estos análisis de resultados, análisis críticos de los diagnósticos para que nos pueda contar cómo estamos, nos resuma cómo estamos a través de un análisis en cada uno de los grupos, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a leer textualmente una pequeña parte con respecto a la biodiversidad. Me indica, la empresa tiene un enfoque estructurado hacia la biodiversidad con metas cuantificables y prácticas de conservación bien implementadas en sitios significativos. Sin embargo, los planes de mitigación y la descripción de impacto siguen en un nivel intermedio, lo que sugiere un compromiso en proceso de consolidación. La falta de información sobre el estado de ecosistemas afectados crea una laguna crítica en el reporte de biodiversidad. Entonces acá me está analizando y por supuesto que me está incluso ya entregando una serie de al menos de acciones, ¿sí? De iniciativas. Entonces así podemos ir por cada uno de los grupos, como se pueden ustedes dar cuenta, adicional, por supuesto, a través de una de las principales herramientas de ejercicio de evaluación de contexto organizacional empresarial, como lo es FODA, DOFA o SWOT, pues tenemos la posibilidad de identificar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en ese ejercicio de autodiagnóstico. Y finalmente, una propuesta de plan de acción que el sistema de manera automática me está entregando. ¿Listo? Por ejemplo, me está diciendo que una actividad es fortalecer las políticas de conservación de biodiversidad, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción puntual de esta actividad? Es desarrollar políticas claras y detalladas que incluyan principios, enfoques y áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad dentro de las operaciones, incluso recomendando usar enfoque, en este caso, del GRI 304 y alinearlo con el sello ICONTEC, ¿sí? Entonces el sistema ya está preparado para entregarnos esa retroalimentación, un análisis y a su vez, de manera automática, una propuesta de plan de acción para que nosotros podamos implementarlo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo implementarlo? Y ahí quiero dar precisamente un salto, ya finalizando lo que es el autodiagnóstico, a continuar con nuestra ruta. ¿Sí? Dentro de nuestra ruta de la gestión de la sostenibilidad hemos avanzado en lo que es el autodiagnóstico. Aquí ustedes pueden evidenciar que a través de la secuencia de actividades, pues tenemos un apartado muy importante que es la información general, todo basado bajo el contexto, ¿no? Incluso los mismos reportes de sostenibilidad hablan que, para aquellos que ya los conocen, saben que pues, siempre hay una introducción, siempre hay un conocimiento de la empresa, sus productos, sus servicios, sus años de constitución, sus países de operación, sus sedes, sus órganos de dirección, etcétera. Entonces, es una información general muy importante que debe mantenerse dentro del sistema. Hacemos evaluaciones de entorno y vamos a ir pasando por cada una de las etapas dentro de nuestra ruta hasta llegar a los informes de sostenibilidad. Esto que están viendo ustedes aquí en pantalla es la secuencia de gestión de información, no solamente para llegar a un reporte, sino para poder gestionar de manera transparente y ética los resultados de la actividad económica de las organizaciones. ¿Sí? Traducción, evitemos el greenwashing. ¿Cómo lo hacemos? A través de soluciones tecnológicas como estas, donde se soporta a través de datos que estamos realizando los ejercicios correspondientes, midiendo nuestros procesos, midiendo nuestros impactos. Entonces, eso lo vamos a ver a través de un aplicativo muy sencillo. En este caso lo voy a encontrar como proceso de gestión de informes de sostenibilidad, donde voy a tener la posibilidad de crear tantos registros de procesos de gestión de informe como sean necesarios. Aquí pues ustedes ven que ya tengo algunos listados. ¿Sí? Tranquilamente puedo ingresar a cualquiera de ellos para empezar a analizar etapa por etapa, según esa imagen que estábamos viendo al inicio, cómo empezar a trabajar esto y cómo involucrar a las personas, porque esto no es solamente un ejercicio de un área, de un comité, de una persona, del responsable de los sistemas de gestión. Al final, todos aportamos, ¿listo? Y eso es lo que queremos que ustedes evidencien y es el mensaje que queremos ayudar a transmitir dentro de las organizaciones. ¿Sí? Aquí para hacer una cuña, la transformación digital y el involucramiento o inmersión dentro de tecnologías como esta es clave, que no es sencillo llevarlo a las organizaciones. ¿Cuándo puede llegar a ser más fácil? Cuando la herramienta sea flexible, cuando la herramienta tenga características de inclusión para esas personas que tienen que colaborar día a día con sus actividades diarias.
¿cierto? Que sepan que hay una herramienta que les permite facilitar y simplificar su gestión. Vamos a disminuir en gran medida esa resistencia a esos cambios cuando adoptemos tecnologías que sean flexibles, ¿listo? Y no imponer, que yo creo que es lo peor que puede pasar ante cualquier proceso o actividad o incluso en nuestras vidas diarias. Entonces, fíjense cómo a través de diferentes etapas secuenciales, partiendo por la información general, ese ejercicio de contexto, conocidos también como indicadores cualitativos a través de los informes, empezamos a identificar esa información que es muy valiosa, como el título del informe, los periodos comprendidos, sabemos que esto tiene que aparecer dentro de nuestros informes, las declaraciones de uso, los detalles organizativos, las entidades incluidas, la verificación externa, información propia como los números de trabajadores, mujeres, hombres, la estructura organizativa, los órganos de dirección, años de constitución, propósito, misión, visión, valores, ingresos. Todo esto son los indicadores cualitativos que nosotros vamos a generar dentro de nuestros reportes. Simplemente para alimentar la información bastará con dar clic en el lápiz que me permitirá acceder dentro de la fase e ir alimentando la información a través de campos que son totalmente configurables. Por supuesto que estos campos obedecen a la selección de diferentes marcos, pero al final del ejercicio, independientemente del marco dentro de estos reportes de información no financiera, la información es muy similar, ¿no? Por no decir que la misma, algunas tienen pues otro tipo de enfoque, pero al final traen casi que la misma información. ¿Listo? Entonces acá tenemos la posibilidad de ir alimentando toda esa información que hace parte precisamente del contexto de la organización. Hay empresas que incluso en este punto de la información general ya empiezan a definir lo que son los objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales pues empiezan a aportar o han decidido que el desempeño, nivel de cumplimiento de esos ODS afectan a la organización, ¿cierto? Y es por eso que saltamos a una etapa muy importante como lo es el análisis del entorno. ¿Sí? Ese análisis de entorno en una etapa siguiente, que no lo quiero dejar pasar, como ustedes se dan cuenta, el sistema es capaz de mostrarnos quién es el responsable de estas etapas, es decir, que en cada uno de estos momentos hay personas, hay equipos de trabajo que tienen que colaborar dentro de esta secuencia de actividades. ¿Listo? Por supuesto que recibiendo notificaciones, alertas y avisos programados de manera automática que faciliten pues el acceso a saber que tienen que hacer algo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo estamos atacando incertidumbre a través incluso de la estandarización de un proceso, ¿sí? Que está siendo estandarizado a través de un modelo que puede ser personalizado para cada una de las empresas, ¿no? Hay ciertas particularidades y pues ese Genova se encuentra preparado para podernos adaptar a esas particularidades. Así que fíjense cómo aquí, en una etapa de análisis de entorno, ya empezamos a hablar de algo muy importante que son los temas materiales. Esos temas que incluso los vimos en el autodiagnóstico, ¿cierto? Por allí veíamos una serie de temáticas a través de grupos donde seguramente nosotros vamos a tener que responder o que tienen un impacto con respecto al negocio. Esos temas que ya vienen definidos por marcos globales, por el pacto, por ejemplo, por los propios objetivos de desarrollo sostenible, los propios marcos de referencia ya tienen sus temáticas, ¿no? Quienes conocen la estructura de los marcos sabrán que ya existen una serie de temáticas, pero también estos temas pueden ser socializados, por supuesto, a través de los procedimientos, ¿no? De hecho, los marcos hablan precisamente del establecimiento de temas materiales por medio de los procedimientos. Identificar cuál es el criterio ESG o ASG sobre el cual se encuentra alineado. Esto es muy importante. ¿Listo? La identificación de los temas materiales y su alineación con los criterios ESG dentro de la plataforma va a ser fundamental porque ya de entrada me va a decir a cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible impactamos o que nos impacta a nosotros. ¿Sí? Estamos evaluando el entorno. ¿Vale? Adicional, simplemente al saber cuál es el tema material, el criterio ESG, el objetivo de desarrollo sostenible, el sistema va a establecer las métricas que nos van a poder facilitar la medición del desempeño de estos temas materiales. ¿Listo? Así que podríamos empezar a evaluar temas como, por ejemplo, estos temas materiales a mí me impactan, ¿sí? Me impactan dentro de mi organización y si me impactan o tienen un impacto dentro de mi actividad económica, ¿cómo se encuentra el entorno? ¿Sí? ¿Cómo está ese entorno? ¿Está en buenas condiciones? Si me impacta y está en buenas condiciones, ¿qué significa para mí? ¿Una posible oportunidad o una posible amenaza? Estos análisis son totalmente configurables, ya lo hacemos de acuerdo a buenas prácticas
utilizamos mucho pues la asesoría de expertos ponentes también nosotros, compañeros muy cercanos de SGINOVA, donde alineamos nuestra herramienta precisamente con las buenas prácticas nacionales e internacionales. Conociendo el entorno, evaluar cuál es su tendencia, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de este tema con respecto al entorno? ¿Se mantiene? ¿Está mejorando? ¿O tiende a empeorar? ¿Sí? Eso me permite a mí identificar si esos temas se convierten para mí en una oportunidad o una amenaza. ¿Listo? ¿Que hemos hecho esto anteriormente? Claro, todos hemos hecho un análisis FODA, todos hemos hecho un PESTAL, un PESTEL, hemos implementado Porter. La estructura de alto nivel de los sistemas de gestión lo dice, ¿no? En el análisis del contexto hay que establecer la medición, identificación de esas cuestiones internas y externas. Entonces, fíjense cómo los sistemas de gestión sí aportan a todo esto. El tema es que muchas veces no sabemos cómo alinear toda esa información que ya venimos trabajando con este tipo de enfoque. Y es precisamente lo que hace la solución. ¿Vale? Perfecto. Identificado y evaluado un poco el entorno, ya podemos evaluar, por ejemplo, cuál es el impacto financiero, ¿sí?, que tienen cada uno de esos temas. ¿Vale? ¿Cuál es el impacto? Y fíjense cómo ya empezamos a hablar de lo que es la materialidad financiera también. ¿Sí? Porque eso que me llega a impactar a mí y que tiene una tendencia y que puede ser una oportunidad, un riesgo, ¿cierto? También tiene una implicación económica dentro de la rentabilidad del negocio. Y eso es lo que yo tengo que evaluar. ¿Sí? Cómo estos temas me van a impactar a mí en el corto, en el medio, en el largo plazo. ¿Cuál es la probabilidad, la frecuencia de que esto se pueda materializar? ¿Listo? Y a través de una evaluación de significancias y condiciones o parámetros propios y guiados incluso por nosotros también, vamos a tener la posibilidad de evaluar el riesgo financiero. ¿Cuál es el riesgo financiero que tiene este tema material? ¿Sí? Asimismo, vamos a poderlo evidenciar por cada uno de los diferentes temas. Fíjense ustedes que acá lo tenemos y al final vamos a ir revisando cuáles son los riesgos medios, altos, bajos, financiera o económicamente hablando. ¿Listo? Perfecto. Continuando, vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante que es el involucramiento de los grupos de interés, partes interesadas, stakeholders, que tienen también un impacto en el negocio. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a trasladarnos un poco de lo que es la materialidad financiera a la materialidad de impacto. Cómo nosotros también llegamos a impactar con nuestra actividad económica las necesidades, expectativas, requerimientos que tienen los grupos de interés, la esperanza de los grupos de interés con respecto a nuestra actividad económica. Es por eso que en una etapa como esta nosotros lo que buscamos es que ustedes identifiquen grupos de interés, prioricen grupos de interés de acuerdo a criterios como su poder de decisión, el impacto en el negocio, evaluamos esa importancia para determinar cuáles son los grupos de interés que pueden ser considerados, por ejemplo, jugadores clave dentro de la estrategia de sostenibilidad de la compañía. ¿Sí? Cuáles debemos mantener informados, cuáles podemos mantener satisfechos, ¿cierto? Entonces, a través de métricas vamos a poderlos identificar para que en una etapa posterior, fíjense ustedes, podamos escucharlos. Vamos a escucharlos también porque vamos a tener en consideración mucho el sentir de estos grupos de interés, ¿vale? Por supuesto que allí ya van a salir otros temas que van a ser también priorizados. En un momento les mostraré un poco precisamente cómo SGINOVA puede hacer eso a través de estos cuadrantes, donde identificamos los grupos de interés que vienen clasificados, que vienen presentados con sus atributos o características más relevantes, ¿cierto? Por aquí simplemente ejemplos de aquellos. ¿Listo? La priorización, como les veníamos comentando, y al final dentro de esta etapa, a través de diferentes cuestionarios que van a ser enviados a los grupos de interés, acá podemos identificar cuándo fue enviado, cuándo esa parte interesada, ese grupo de interés respondió mi cuestionario y por supuesto que aquí voy a poder identificar las preguntas y respuestas del cuestionario que yo le hice a mi parte interesada con respecto a esos temas que yo consideré relevante en etapas anteriores. ¿Listo? Vamos a darle por aquí unos segundos que nos cargue. De cualquier manera, pues acá lo podemos evidenciar, ¿no? Como esta parte interesada ha evaluado temas relacionados con gestión de residuos, calidad del aire, tecnologías limpias, con una serie de respuestas que pueden ser tan amplias como se necesita o se requiere, por supuesto, teniendo en consideración pues la actividad económica de cada una de las organizaciones. ¿Listo? Acá tenemos un resultado, precisamente,
voy a actualizar mi registro, voy a ingresar de nuevo, vamos a tener precisamente un resultado de lo que veníamos hablando anteriormente, la materialidad financiera, ¿sí? Outside, inside, de afuera hacia adentro. ¿Cuáles son los impactos? ¿Vale? ¿Cómo está el entorno? Ya identificamos en la etapa posterior número 2, perdón, en la etapa anterior, qué era una oportunidad y qué era una amenaza para nosotros. La combinamos con el riesgo, valoración del riesgo financiero, el impacto financiero que tiene, para saber cuál es el valor de esta materialidad. Si es muy bajo, si es muy alto. Aquí ya estamos priorizando temas materiales, ¿cierto? Temas relevantes. Estamos materializándolos acá. ¿Vale? ¿Para qué? Por supuesto, establecer estrategias. Pero ya vamos para allá, porque la materialidad financiera, por supuesto que la vamos a combinar con la materialidad de impacto que estuvimos revisando hace unos momentos desde la escucha de los grupos de interés. En la mitad, por supuesto, que tiene que estar la cadena de valor, ¿sí? Los procesos de la compañía, identificar las actividades dentro de nuestra cadena de valor es crucial, ¿sí? En ese sentido, aquí podemos evidenciar cómo identificamos temas materiales, evaluamos impactos, riesgos y oportunidades por cada una de las actividades a través de la identificación y codificación de los mismos, si es un riesgo, es una oportunidad, cuáles son sus consecuencias, cuál es su impacto, si es potencial o real, ¿cierto? Dentro de la actividad económica, ya nosotros hemos venido haciendo, por supuesto, evaluaciones de riesgos y oportunidades dentro de la cadena de valor, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cobra un poco más de sentido lo que les mencionaba hace un par de minutos atrás, y es el tema del involucramiento de lo que ya tenemos con esta iniciativa de estrategia sostenible, ¿sí? Porque la evaluación de riesgos y oportunidades es un modelo que ya ustedes todos vienen adelantando a través de sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a integrar. Luego tendremos lo que es la materialidad de impacto, es decir, ahora de adentro hacia afuera, inside outside, donde identificamos precisamente cuál es ese impacto que tienen los temas materiales con respecto a de interés. También hacemos una priorización y damos un valor a la materialidad. ¿Listo? Entonces, combinando estas dos, fíjense cómo yo puedo llegar y tengo la posibilidad de identificar el valor de mi materialidad de impacto con el valor de mi materialidad financiera para tener lo que conocemos como doble relevancia, doble materialidad dentro del ejercicio de importancia y de impactos de la compañía. ¿Cierto? Ahora sí, ¿para qué? No es simplemente tener una imagen, no es simplemente tener información, sino que nos permite analizarlo a través de los cuadrantes. Seguramente esto es bastante familiar para todos ustedes. Y esto va a ser clave porque de acuerdo a esa materialidad, por ejemplo, donde anticorrupción y antisoborno es un tema muy importante, es un tema material, como lo podemos ver aquí, anticorrupción y antisoborno en doble materialidad es muy alto, para que nosotros seamos capaces de establecer esas estrategias. ¿Sí? En una etapa posterior establecer las estrategias, establecer los indicadores que nos van a permitir medir el desempeño a nivel de cumplimiento de esas estrategias en las diferentes sedes, plantas, proyectos que saque la organización en la divulgación de sus productos y sus servicios. Entonces, precisamente vamos a ver un poco esto. Final tengo la fase de informe, pero no me voy a ir directamente allá. Quiero comentarles en línea precisamente con la gestión de las estrategias sostenibles que vamos a optar por tener aplicaciones y módulos que permitan esclarecer cuáles son esas estrategias, qué es lo que la organización desea plantearse y cómo va a desplegar esa estrategia para que pueda materializarse, ¿sí? Entonces acabamos de definir planes estratégicos, por ejemplo, seguimiento a los asuntos y temas materiales que se identificaron en el proceso, ¿cierto? Adicional, el seguimiento al aporte de los objetivos de desarrollo sostenible que hemos adoptado. Aquí nada más por hacer una pauta muy interesante, mencionarles que dentro de la plataforma nosotros tenemos la posibilidad de identificar precisamente, uno, la cadena de valor que es la base de absolutamente todo, ¿cierto? Pero adicional dentro de ese ejercicio también de contexto, donde está la cadena de valor, vamos a poder también identificar lo que son esos objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales nosotros vamos a estar impactando, ¿cierto? Que tienen metas, que tienen sus metas, que tienen indicadores, que si yo quiero saber cuál es uno de los objetivos, por ejemplo, 12, producción, consumo y consumo responsables, que es un objetivo de desarrollo sostenible crucial para absolutamente todo el mundo,
¿cierto? ¿De qué trata el objetivo de desarrollo sostenible número 12? ¿Listo? Y posteriormente identificar cuáles son los indicadores que me pueden ayudar a medir el desempeño de la producción y consumo responsable en mi organización. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que podamos nosotros hacer el seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra gestión estratégica y planes estratégicos pueden trabajar a través de lo que son precisamente esas perspectivas donde van a cobrar mucha más relevancia los criterios e iniciativas ESG o ASG. Aquí los tenemos. Cabe resaltar que en este apartado ustedes podrán crear tantas perspectivas, planes, objetivos y estrategias como sean necesarias. ¿Listo? Por acá si continuamos tendremos los objetivos, en este caso, claro, los objetivos de desarrollo sostenible que pues hemos adoptado dentro de la organización y adicional los objetivos que nos hemos planteado de acuerdo al resultado del análisis de materialidad o de relevancias realizado, por ejemplo, aquí en la etapa número 9 de doble materialidad. Por ejemplo, hemos establecido una serie de objetivos como consumo y fuentes de energía, contribución al desarrollo económico local, control interno y evaluación de riesgos, entre otros. ¿Listo? Ahora, para tratar de cumplir con esos objetivos, pues nos hemos planteado una serie de estrategias donde vamos a implementar. Pasar de definir ahora a implementar, ¿cierto? Pensémoslo en PHVA por allí, muy importante el ciclo de mejoramiento continuo, donde ya empezamos a identificar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a reducir emisiones de dióxido de carbono, vamos a promover el consumo responsable de los recursos, vamos a establecer hojas de ruta hacia la descarbonización, ¿listo? Y para hacer cada una de estas acciones, por supuesto que vamos a contar con qué? Con iniciativas, por ejemplo, para trabajar la hoja de ruta hacia la descarbonización, yo tengo que hacer actualización de equipos y maquinaria, mejora del sistema de eficiencia energética dentro de la compañía. Adicional, tengo una serie de métricas que el sistema ya me está orientando para que yo sepa cómo medir mi avance ante esa estrategia. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, el marco GRI 305, emisiones directas de gases de efecto invernadero, emisiones de NOx y SOx y otros contaminantes significativos del aire. ¿Sí? Entonces tengo estas herramientas que el sistema ya me va a brindar para que yo pueda controlar el nivel de implementación y desempeño de mis iniciativas. ¿Listo? Esto funciona a través de modelos, en este caso voy a verlo por aquí, donde voy a identificar cuáles son esos proyectos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos proyectos donde voy a ir incluso a la minucia de empezar a asignar responsabilidades a las diferentes personas que hacen parte del equipo de trabajo, a los diferentes procesos dentro de la cadena de valor, porque al final del ejercicio todos aportamos, todo cuenta. Es decir, que para yo poder hacer una actualización de equipos y maquinaria como una iniciativa dentro de una estrategia en mi plan de sostenibilidad, pues voy a empezar a hacer análisis de viabilidad, planes de renovación, búsqueda de subvenciones, cambio del sistema cambio de flota de vehículos. Una serie de acciones donde van a ser asignadas a las personas que van a tener la posibilidad de cargar sus evidencias y avances dentro del proyecto o iniciativa estratégica. ¿Listo? Esto pues es demasiado importante considerarlo. Nosotros facilitamos herramientas dentro de lo que es, vuelvo a mi ciclo PHUGA dentro de la gestión, no por nada es un modelo excelente a escoger, y es que podamos hacer la verificación de cómo está eso que estamos planeando y que hemos venido ejecutando dentro de la compañía. A través de planes que permiten, de mapas estratégicos, vamos a poder evidenciar cómo está cada una de mis perspectivas, de mi perspectiva ambiental, social y de gobierno, cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible y cuál es su nivel de avance. ¿Sí? Por supuesto, acá si me muevo a través de pues la franja de tiempo, pues voy a tener la posibilidad de identificar otros comportamientos dentro del sistema. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos que le están aportando a la perspectiva ambiental? ¿Sí? A su vez tengo que ir apoyándome por medio de algo muy importante que son, lo voy a mostrar desde aquí, en este sí mejor. Vamos a verlo desde aquí, donde a través de herramientas como el mapa estratégico, pues vamos a poder identificar ese avance, ¿no? Entonces acá, por mencionar algunos ejemplos, vamos a tener la posibilidad de movernos en el tiempo e ir viendo cómo estamos avanzando en cada una de nuestras perspectivas ambiental, cuál es el comportamiento de los objetivos
que nos planteamos ante la perspectiva ambiental, es decir, fomentar la economía circular, mitigar el cambio climático, abastecimiento sustentable. Desde el enfoque social hemos definido una serie de objetivos, ¿sí? Como por ejemplo crear oportunidades para nuestros asociados, desde la perspectiva de gobierno, incrementar la proporción de mujeres en cargos gerenciales, gobierno corporativo de alta dirección, gestión de seguridad de la información, y vamos a ir identificando precisamente cuál es el estado general del plan estratégico. Bajo el enfoque del contexto, pues siempre vamos a estar apalancando a través de nuestros valores corporativos, la misión y la visión de la compañía van a estar latentes todo el tiempo para no perder ese foco, ¿cierto? Un ejercicio muy interesante de contexto. Posiblemente puedo ver los indicadores asociados a cada uno de mis objetivos, cuál es el avance, ¿sí? Diferentes marcos de referencia. Aquí por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que tenemos varios, sobre los cuales hemos identificado indicadores tácticos, estratégicos, operativos, de estructura, de proceso, de resultado, diferentes indicadores que me van a ir alimentando el nivel de cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? Claramente yo puedo ir a analizar cada uno de los objetivos con mucho más detalle para identificar cuál es su nivel de avance con respecto a, por ejemplo, diferentes sedes, áreas, direcciones, jefaturas, países que tenga una organización en cuanto al aporte de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí lo estamos midiendo en Chile, Perú, Colombia y México, materiales de desecho, GRI 301. ¿Cómo vamos cumpliendo? ¿Cuál es la proyección? Una comparativa y los porcentajes de cumplimiento por cada una de las delegaciones u unidades organizativas. Entonces vamos a ir analizando ese desglose. Si me muevo un poco más hacia este lado, vamos a poder identificar cuáles son los proyectos que nos hemos planteado para cumplir con cada uno de los objetivos. ¿Sí? Aquí he identificado un objetivo que es fomentar la economía circular y aquí vamos viendo cómo estamos aportando ante ese objetivo con los indicadores, ¿cierto? Y a su vez cuáles son los proyectos que nos hemos pactado para poder cumplir con ese objetivo, que no son más que los que veíamos por aquí a través de las tareas. ¿Listo? En línea con esto, comentarles que ya para ir finalizando, dentro de ese Genova pues tenemos diferentes herramientas, como lo es, por ejemplo, la minería de información a través de Business Intelligence, para que ese análisis de datos pues sea mucho más aterrizado, sea más flexible, que ustedes tengan la posibilidad de identificar a través de gráficos, tablas y filtros cómo está avanzando la estrategia de sostenibilidad dentro de la empresa. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar simplemente, ¿no?, de lo que podemos llegar a obtener, ¿no? Por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos planteado, ¿sí? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es el detalle de cumplimiento por los diferentes temas materiales que aportan cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Aquí lo podemos evidenciar. ¿Cuál es el estado de las iniciativas o proyectos? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Entonces, por ejemplo, aquí para ese objetivo de desarrollo sostenible que tiene una evolución de acuerdo a la tendencia, hemos establecido unas iniciativas, campañas de marketing, disminución de consumo del agua, una serie de iniciativas o proyectos que podemos ir identificando aquí a lo largo del análisis de la evaluación de las mediciones que vamos a ir haciendo por cada uno de los gráficos. Por supuesto que identificar también por cada uno de los indicadores cómo estamos por las diferentes unidades de negocio, si es que así yo lo deseo, ¿vale? Aquí lo podemos evidenciar. Y bueno, estos simplemente son ejemplos de lo que podemos llegar a tener para que podamos mapear cómo la estrategia de sostenibilidad ha hecho un despliegue dentro de nuestra organización, cómo estamos importando a los temas materiales y cuáles son los avances de esas estrategias dentro de cada una de las organizaciones. Aquí lo tenemos como una herramienta que es el propio BI. Ya para finalizar, quiero volverme precisamente desde donde arrancamos y quiero venir precisamente acá al inicio, donde fíjense cómo hemos pasado por una ruta de manera pues bastante general hasta llegar a una parte muy importante que son los informes de sostenibilidad, ¿sí? Que dentro de esa misma ruta o esa secuencia nosotros vamos a poder tener la posibilidad de ejecutarlos, ¿listo? Escoger nuestra información de reporte, que es toda la trazabilidad que hemos venido gestionando, para poderla reunir en una proforma de un reporte que me consolida toda esa trazabilidad que he estado trabajando desde que establecí toda la información de contexto de la empresa.
verificación externa, las entidades incluidas, los detalles organizativos, la cantidad de trabajadores, la estructura organizativa, los órganos de dirección, propósito, fabricación, entre mucha otra información que al final del ejercicio va a ser personalizada de acuerdo a los marcos de referencia que adopten cada una de las organizaciones. La evaluación de análisis de los entornos, por supuesto con sus métricas y sus resultados, que se convirtió para nosotros en amenazas, en oportunidades, ¿cierto? Aquí vamos analizando un poco más esa información de acuerdo a los resultados de esa gestión integral que estamos desarrollando directamente desde la plataforma. Así que para no extenderme más, voy a dejarlo hasta aquí, agradecerles a ustedes por el espacio y también quedo muy atento a cualquier duda e inquietud que pueda surgir.